Buenas, en esta lección vamos a aprender a utilizar diferentes funciones de fecha y hora. Veremos cómo utilizar las funciones obteniendo los resultados a partir de una fecha inicial. Y en vídeos posteriores veremos cómo utilizar estas funciones para calcular una serie de resultados a partir de los valores obtenidos con ellas. Primero vamos a conocer cómo utilizar las funciones hoy y ahora, para obtener la fecha y hora del día, la cual será actualizando de forma automática cada vez que abramos nuestro documento de Excel o cuando pulsemos en la tecla de función F9. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos insertar la función desde la barra de fórmulas e ir a la categoría fecha y hora y seleccionar la función hoy, o ir a la pestaña fórmulas y pulsar en el botón insertar función y nos vamos a la misma categoría y seleccionamos la función hoy. O pulsamos en la pestaña fórmulas y en el grupo de opciones biblioteca de funciones nos vamos a la categoría fecha y hora y en el desplegable pulsamos en la función hoy. Esta es la forma más rápida de insertar la función. Una vez que pulsemos en esta función, nos aparece una ventana donde no tendremos que especificar ningún argumento, ya que para esta función no es necesario, y al pulsar aceptar se nos muestra la fecha del día. Lo mismo vamos a hacer para la función ahora. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función ahora que encontramos en el desplegable de la categoría fecha y hora. Como en el caso anterior, nos aparece un cuadro de diálogo donde tampoco tendremos que especificar ningún argumento, por lo que pulsaremos en aceptar y se nos mostrará la fecha y hora del día. Como hemos dicho anteriormente, estas dos funciones se actualizan automáticamente. Cada vez que abramos el fichero, o cuando pulsemos en la tecla F9, o cuando pulsemos en el comando calcular ahora de la pestaña fórmulas. Como vemos, al pulsar sobre esta opción, se nos modifica la hora. Las siguientes funciones que vamos a utilizar, año, mes y día, nos devuelven los valores numéricos referentes a estas tres opciones. Lo que vamos a hacer es obtener el año, mes y día que se obtiene de la función ahora. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función año que encontramos en el desplegable de la categoría fecha y hora. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el único argumento que tenemos, seleccionamos la celda que hace referencia a la fecha. En nuestro caso, la celda D3. Y al pulsar aceptar, nos aparece el año referente a la fecha anterior. Hacemos lo mismo para las dos siguientes funciones. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función mes del desplegable fecha y hora. Y en el cuadro de diálogo que nos aparece, seleccionamos la celda D3. Y al pulsar aceptar, nos aparece el mes que hace referencia a la fecha inicial. Y en el último caso, pulsamos en la función día del desplegable fecha y hora. Y en el cuadro de diálogo seleccionamos la celda D3. Y al pulsar aceptar se nos muestra el día al cual hace referencia la fecha de hoy. Las siguientes funciones que vamos a explicar, hora, minuto y segundo, nos permite obtener a partir de una hora inicial los valores numéricos referentes a estas tres opciones. Lo que vamos a hacer es obtener la hora, minuto y segundo de la fecha que hemos obtenido en la función ahora. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función hora que encontramos en el desplegable de la categoría fecha y hora. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el único argumento que tenemos, seleccionamos la celda D3 y al pulsar aceptar nos aparece la hora referente a la fecha y hora seleccionada. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función minuto del desplegable fecha y hora, y en el cuadro de diálogo que nos aparece seleccionamos la celda D3, y al pulsar aceptar nos aparece el minuto que hace referencia a la fecha y hora seleccionada. Y en el último caso pulsamos en la función segundo que encontramos en el desplegable fecha y hora, y en el cuadro de diálogo seleccionamos la celda D3, y al pulsar aceptar se nos muestra el segundo al cual hace referencia la fecha y hora seleccionada. Si pulsamos en la tecla F9 veremos que estos valores van actualizándose. Con las siguientes funciones vamos a obtener el valor que hace referencia al día de la semana y el valor que hace referencia a la semana del año. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función día-semana del desplegable fecha y hora. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el primer argumento tendremos que seleccionar la celda que hace referencia a la fecha inicial, en nuestro caso la celda D3. Y en el segundo argumento escribimos un valor entre 1 y 3,
Si escribimos un 1, el primer día de la semana será el domingo y tendrá como valor un 1. Si escribimos un 2, el primer día de la semana será el lunes y tendrá como valor un 1. Y si escribimos un 3, el primer día de la semana será el lunes y tendrá como valor un 0. En nuestro caso, escribimos un 2, y al pulsar aceptar se nos muestra el valor resultante, en nuestro caso el 7, ya que es domingo. Las dos siguientes funciones nos permiten obtener la semana del año. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función número de semana del desplegable fecha y hora. Y en el primer argumento del cuadro de diálogo seleccionamos la celda de 3. Y en el segundo argumento, si la semana empieza por domingo escribimos un 1 y si empieza por lunes escribimos un 2. En nuestro caso escribimos un 2. Y al pulsar aceptar se nos muestra el número de semana que representa esa fecha. Ahora insertamos la función ISO número de semana del desplegable fecha y hora. En el único argumento del cuadro de diálogo seleccionamos la celda de la fecha inicial, la celda de 3, y al pulsar aceptar se nos muestra el número de la semana del año que representa la fecha seleccionada. Vamos a ver las diferencias entre estas dos funciones en el ejemplo de abajo. En la primera columna utilizaremos la función ISO número de semana. En la segunda columna utilizaremos la función número de semana, pero en el tipo escribiremos un 1. Y en la última columna utilizaremos la función número de semana, pero en el tipo insertaremos un 2. Vemos que con la primera función, el día 1 del 1 del 2017 pertenece a la última semana del año anterior, ya que él empieza a contar la primera semana a partir del primer lunes. Y en los ejemplos de la función semana del año, vemos que la diferencia existe en que la primera opción cuenta las semanas a partir del primer lunes del año, y en el último caso, cuenta las semanas a partir del primer día del año. En los últimos dos ejemplos vamos a obtener la fecha y hora a partir de los valores obtenidos en el año, mes y día para la fecha y la hora, minuto y segundo para la hora. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función fecha del desplegable fecha y hora. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionamos la celda que hace referencia al año, en nuestro caso la celda C6. En el segundo argumento, la celda que hace referencia al mes, es decir, la celda D6. Y en el último argumento, la celda E6 que hace referencia al día. Y al pulsar aceptar, se nos muestra la fecha resultante a partir de estos tres datos. Hacemos lo mismo para la hora, nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en la función NSHora o time del desplegable fecha y hora. Nos aparece el cuadro de diálogo para rellenar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionamos la celda que hace referencia a la hora, en nuestro caso la celda C8. En el segundo argumento, la celda que hace referencia al minuto, la celda D8. Y en el último argumento, la celda E8 que hace referencia a los segundos. Y al pulsar aceptar, se nos muestra la hora resultante a partir de estos tres datos. Recordar que pulsando en el comando calcular ahora o la tecla de función F9, estas funciones se irán actualizando ya que obtienen los resultados de la función ahora. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar las funciones de fecha y hora en Excel 2013. En los siguientes tutoriales seguiremos explicando el resto de funciones y veremos ejemplos para entender mejor la utilización de estas funciones. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.